La presencia de Carl Schmitt en España y de España en Carl Schmitt era una asignatura pendiente hasta la aparición del libro de Miguel Saralegui, Carl Schmitt, pensador español. Este libro se estudia la importancia que tiene para Carl Schmitt el pensamiento de Francisco Vitoria, que como uno de los grandes antagonistas para Carl Schmitt, y de Donoso Cortés como una de las fuentes de inspiración constantes para él. También se analiza la relación epistolar de Schmitt en política y afectiva con personas como Álvaro de Ors, Luis Díaz del Corral, Manuel Fraga, etcétera, etcétera. El autor del libro citado habla de la insistencia de Carl Schmitt en querer conocer a Ortega. Le ha hecho varios discípulos que quería conocer al maestro. Esto es interesante porque bueno, se ha escrito mucho sobre la ansiedad de Ortega por conocer a ciertos pensadores españoles. Aquí parece que es al revés, la ansiedad de ciertos pensadores españoles por conocer a Ortega. Y el autor habla de un posible encuentro de Ortega y Schmitt en el segundo viaje que hizo este último a España y Portugal, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial, entre mayo y junio del 44. Sin embargo, el autor no da ninguna fuente, ningún dato sobre esto, digamos, este hipotético encuentro. Si hubiera existido, que yo lo dudo, se había producido en Portugal, Lisboa, donde Ortega tenía su residencia desde 1943. Allí, en el 44, Schmitt visita a un viejo conocido, Giselle Eliade, que eso está documentado, pero no sabemos más de este encuentro. Mi presentación no va a ser un intento de desarrollar ese hipotético encuentro. Me interesa más la afinidad y la diferencia que se puede establecer entre el pensamiento de Ortega y Carl Schmitt a partir del problema de la guerra. Es un problema que es central en el pensamiento de ambos y creo que se podría establecer un contrapunto interesante a partir de este problema. Entonces, mi presentación contará de tres partes diferentes. En la primera, estableceré la relación entre filosofía, política y guerra y explicaré por qué me centro en el problema de la estasis, de la guerra civil, la revuelta o la disolución del orden civil, tanto en Ortega como en Schmitt. Y en la segunda parte trato la importancia que la guerra civil filosóficamente tiene el pensamiento de Carl Schmitt, y en la tercera es lo mismo con la importancia que tiene la estasis o revuelta, desorden de orden civil o guerra civil en el pensamiento de Ortega. Debo aclarar tres cosas antes de empezar. La primera tiene que ver con un reto que lanzó ayer mi amigo Pepe Lazaga, cuando insistía en el hecho de que Ortega trataba de imaginar un Platón donde la excepcionalidad y la radical contingencia que pone la circunstancia fuera la que informara sobre una nueva noción de ideal. Puso como paradigma de esta actitud donde lo excepcional y lo general se alimentan entre sí, su bello texto Estética de Tranvía, que aparece en El Espectador. Yo les propongo una genealogía diferente para esta figura de pensamiento. Una filosofía de la vida concreta no puede rehuir de la excepción. Para que haya objetividad, hay que anclarse en los casos excepcionales. Entonces, de esos casos excepcionales donde hay que postular una nueva normatividad, una nueva aspiración a lo general, pues la excepción sin esa pasión por lo general es puro capricho, pura sacralización del azar y de la anomia, como simboliza la cita de Rimbaud que les he puesto. La cita de Rimbaud dice más o menos así, es una traducción: acabé por encontrar sagrado el desorden de mi espíritu. ¿Sí? Esa sería una afirmación de la anomia, de la vía de excepción. Yo creo que en el caso de tanto de Schmitt como de Ortega, su interés es al contrario. Su interés es buscar una nueva norma, una nueva regla, un nuevo ideal a partir de la excepción, pero con resultados bastante diferentes. Ya veremos por qué. Esa relación
queda mucho más o mucho mejor ejemplificada en la cita número 2. Es una cita que es una cita de Søren Kierkegaard, con la cual cierra el primer capítulo de Teología Política de Carl Schmitt. No se la voy a leer completa, ustedes la pueden ir viendo, pero en esa cita se propone una, y me limito a la última parte de la cita, una enérgica pasión con que lo excepcional pinza lo general. Me interesa centrarme en esa idea. La excepcionalidad tiene una capacidad, una filia especial con lo general, y tiene que cuestionar cierta noción de lo general, cierta noción de lo universal, cierta noción de lo ideal, y sustituirlo por una diferente. Ya veremos cómo, cuál. ¿Está bien? La primera vez que aparece, hasta donde yo sé, esa especie de relación entre lo excepcional y lo general es en Platón, en el libro quinto de la República, que es donde el autor hace la distinción entre polemos y estasis. Polemos entendido como el conflicto entre dos pueblos extranjeros entre sí, dos naciones soberanas entre sí, y estasis entendido como el conflicto dentro de un mismo orden civil, como una revuelta o una desorden de ese propio orden. Platón hace una clara distinción, esta es lo que a mí me interesa recuperar. Pero hace una segunda cosa que me interesa incluso más. Al declarar a la estasis como una aporía respecto al polemos, declara que la estasis a la vez propondría una nueva noción de paradigma, un paradigma de cómo se debería tratar al enemigo. En la República Ideal, las guerras se deberían implementar según el ethos, que ya luego veremos cuál es, que se establece en la estasis a nivel normativo y legal. Ya veremos, como todos sabemos, las guerras civiles pueden ser mucho más duras que las guerras entre naciones, pero a nivel normativo, Platón insiste en que hay una posibilidad de relación diferente, donde no se busca el exterminio, por ejemplo, donde no se reduce a la esclavitud al otro, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Eso está ilustrado en la cita bastante larga, que es la cita número 3, que no voy a leer, donde se describe esta relación entre polemos y estasis en el libro quinto. Yo he puesto entre corchetes algunos comentarios a la traducción, que me parecen algunas pequeñas correcciones. Es una buena traducción, es la de Gredos, pero simplemente hay un par de cosas que parecía que podían traducir mejor y las he puesto ahí. ¿Está bien? La segunda aclaración que voy a hacer es que el tipo de análisis que propongo es un contrapunteo entre la filosofía sobre la estasis del pensador alemán y del español. Como todo contrapunteo, se trata de acercarse a los pensadores que estudian de sus contrastes, su irreductible singularidad, aspirando a al contraponerlos, descubrir algo que no se puede comprender cuando se les estudia solos. De Ortega estudiaré un texto muy poco estudiado, es un texto del 1915, un texto muy breve, y en mi opinión muy importante, que se llama La guerra, los pueblos, los dioses. Esto es un texto mucho más canónico, de 1937, en cuanto al pacifismo. Esa estructura, en cuanto siempre ha aparecido, porque él lo saca en inglés, Concerning Pacifism. Es curioso que ese en cuanto suena anglosajón, a mí me suena raro, siempre ha sonado muy raro. Ya luego los españoles dicen que en España ese uso del en cuanto es común. En el caso de Carl Schmitt, me voy a centrar en el estudio de un texto bastante poco estudiado en
en la industria exegética de Carl Smith se ha escrito muchísimo, tanto en español, en francés, en inglés, en italiano, en alemán, por supuesto. Es un texto de 1937 también, por eso lo interesa. Entonces, el texto se llama El concepto de piratería. Me interesa hacer el contraste entre este texto de Carl Smith y el texto de Ortega, ambos del 37 y ambos vinculados a la guerra civil. El de Carl Smith está vinculado a la guerra civil de la siguiente manera. Este texto sale como una reacción a una conferencia que tuvo lugar en Suiza en 1937 debido al hundimiento supuestamente por un submarino italiano de un barco del bando republicano. Los 9 países participantes, liderados por Inglaterra y Alemania, definieron este ataque como un acto de piratería. Y Smith va a recuperar esta figura, a pensar las contradicciones de esta figura y a ver los problemas que esta figura genera para el pensamiento político y jurídico. Es una figura curiosa. La primera vez que aparece esta figura, la figura del pirata, en los textos filosóficos, en textos filosóficos jurídicos, es entre los deberes o de los oficios de Cicerón. En un capítulo donde él está hablando de las diferentes relaciones que se puede tener con el enemigo. Y habla de todas las cortesías y todos los pactos que se pueden tener con el enemigo. Pero cuando se llega a la figura del pirata, un hombre sin bandera, sin nación, sin fidelidad a nadie, Cicerón dice que al pirata no se le debe ningún respeto. Uno puede romper todos los pactos con él. ¿Por qué? Porque el pirata, según Cicerón, es el enemigo de todos, el enemigo de la humanidad. Esa figura, como todos saben, va a tener una larguísima historia productiva y terrorífica en el pensamiento occidental. Y es curioso, la filosofía política, siempre digo, la emancipación y la sumisión suelen venir juntas. Esta figura ha generado emancipación y ha generado sumisión en diferentes momentos históricos. Es una figura, además, todavía de extraordinaria actualidad, digamos, el concepto de enemy combatant, que es el que utilizan los Estados Unidos para poner a los presos en Guantánamo, es más o menos el concepto de pirata. Se les trata como piratas. No tienen ningún derecho y no se les debe ningún respeto jurídico. ¿Está bien? La última aclaración tiene que ver con el tema de mi ponencia y el del Congreso en general. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con Ortega y América? Que tiene toda la razón del mundo. Pero a esta contradicción que era irresoluble, me ayudó ayer mi amigo Francisco Martín, cuando hablaba de un lugar americano transatlántico que definía la aproximación de Marta Campoamor al pensamiento de Ortega. Yo soy americano por origen, nací en Cuba y por destino vivo en los Estados Unidos, y ya eso podría decir que mi mirada es americana. Pero no solo eso, también el tema del contrapunteo que he usado no es inocente. El contrapunteo del azúcar y el tabaco, el cubano del azúcar y el tabaco, es el libro que define la identidad cubana por antonomasia. Como podría ser Meditaciones de Quijote para España, El laberinto de la soledad para México, La radiografía de la Pampa o El escritor argentino y su tradición para Argentina. Es un libro. Entonces, al hacer el contrapunteo también me coloco en un lugar americano. Digamos, eso es una de las cosas que quería decir. Así que el título original debería haber sido Meditaciones de un criollo, Carl Smith y Ortega y sus visiones de la guerra. ¿Está bien? Así que a partir de ahora ese es el título, Meditaciones de un criollo. ¿Está bien? Vamos con la parte 1. En la parte 1 voy a desarrollar, como dije, la relación entre Polemos y estasis. Lo primero que quiero decir es que toda teoría política que no tome a la guerra como su dato primario resulta en cierto sentido fallida. Es cierto que para entender gran parte del pensamiento político hay que investigar cómo se entendió la guerra. Este sería
el primer principio que llama investigación. La teoría política se hizo en muchos momentos históricos, primero y antes que todo, como una teoría sobre la guerra. El 2. Toda teoría sobre la guerra supone al menos 4 momentos. Una teoría sobre la guerra entendida como el conflicto entre estados, el polemos que ya les hablé, entre naciones, entre pueblos. Una teoría sobre la paz. Una teoría sobre la revolución. Y una teoría sobre la guerra civil o estasis. Evidentemente en esta presentación no puedo hablar de todo eso, pero hay varias cosas que me van a ayudar a acotar mi tema. La primera es que en mi opinión la paz como tal no es una categoría filosófica. La paz entendida como la ausencia de conflicto es una categoría insignificante para el pensamiento político. Lo que necesita ser pensado entonces la institución, la creación, la invención que propusieron los seres humanos en diferentes momentos históricos como opuesta y en cierto sentido como antídoto a la guerra. Por ejemplo, la hospitalidad en los griegos. La hospitalidad sería el antídoto, que estaría en el concepto antitético a la guerra en el mundo griego. Si se lee en la Ilíada, por ejemplo, no se dice nada sobre la paz, no hay una línea sobre la paz. Sin embargo, está esa escena donde Aquiles recibe a el padre del héroe del bando contrario que él ha muerto, que tiene en su casa, y a ese enemigo que nunca deja de serlo, lo recibe de un modo hospitalario. La hospitalidad es ese lugar donde uno puede convivir con el otro antagónico sin reducir ese antagonismo, pero no de un modo beligerante. Ese sería la figura, creo yo, del mundo griego que se propone como contraria a la guerra. En el caso de Hobbes, por ejemplo, el Commonwealth, toda la teoría política de Hobbes es una teoría, la constitución del orden civil es un antídoto a la guerra. En el caso de Kant, en el famoso texto sobre la paz perpetua, sería la Liga Cosmopolita de Naciones. Y en el caso de Ortega sería Europa, ese antídoto a la guerra. Ya veremos cómo funciona en el caso que nos interesa. ¿Está bien? Para seguir centrando mi foco y ver por qué no voy a trabajar en la revolución, me invito a la tesis a la tesis de Hannah Arendt en su libro sobre la revolución, donde dice lo siguiente: las revoluciones son los únicos acontecimientos políticos que nos sitúan de un modo directo e inevitable ante el problema del principio. Las revoluciones modernas tienen muy poco que ver con el mutatius rerum de la historia romana o con la estasis, el conflicto civil que asoló las polis griegas. Por tanto, estasis y revolución van en sentidos teóricos diferentes. Entonces, me quedo con la relación polemos-estasis. Ahí va a estar mi zona de reflexión. ¿Está bien? Como ya les mencioné, la primera vez que aparece esa tensión, polemos-estasis, aparece hasta donde yo sé, en el libro quinto de la República, y allí, si le creemos a Platón, la estasis configura un conflicto entre amigos y no entre enemigos por naturaleza, como sería el griego y el bárbaro. Además, en estos litigios, todavía según Platón, se combate con alguien con el que hay que reconciliarse. Esto supone además una diferente ética ante este tipo de conflicto. No se debe olvidar que el término guerra, como polemos, no es adecuado según Platón para denominar a la estasis, ya que este amigo antagónico, que es el rival con el que uno se enfrenta en la guerra civil, solo se busca enmendarlo y por tanto no se le castiga ni con la esclavitud ni con el exterminio. Lo más curioso además es que el ideal sobre el trato del enemigo que se propone en la estasis se hace extensivo al tratamiento que la república ideal debe dar a sus enemigos. La experiencia histórica de la guerra civil, como ya dije, parece contradecir punto por punto el ideal que desde la estasis postula Platón, pero lo que
nos interesa a nosotros acá es la inversión desde el punto de vista ético-normativo que hace Platón. La estasis, que se considera una anomalía respecto a la guerra entre estados, naciones y pueblos, se convierte en el ideal normativo desde el cual la república ideal debe conducir las relaciones antagónicas respecto a las otras naciones. Esa anomalía que se convierte en caso normativo será una figura que atraerá tanto al pensamiento de Ortega como al de Smith. Una filosofía de la vida concreta a la que aspiran tanto Ortega como Smith no puede rehuir de la excepción, ya que la objetividad parece anclarse sobre casos excepcionales. Será la excepción, lo concreto, lo que permite pensar el caso general, como ya señalé. Quizás esta sea la causa del silencio de la tradición filosófica sobre el problema de la estasis y lo prolífica que ha sido para pensar el polemos. Hay muy pocas teorías filosóficas sobre la guerra civil. Hay mucha historia, hay mucha sociología, hay mucha antropología inclusive, pero filosofía hay poco. Las grandes excepciones siguen siendo, en mi opinión, Hobbes, que es un Element of Law, de Kiewit, el Leviathan, el Behemoth, todos son libros sobre la guerra civil de un modo u otro. Y un ejemplo más reciente es el libro de Giorgio Agamben, Estasis, la guerra civil como paradigma político, un libro interesante, trabaja dos grandes paradigmas políticos, el griego y el de Hobbes. Yo no tengo tiempo de discutirlo, si quiere luego lo conversamos en la parte de la discusión. Ahora bien, vamos a la parte 2, el polemos y estasis en Carl Schmitt. ¿Está bien? En la guerra civil, dentro de este modelo, como acabo de decir, que piensa la guerra desde el polemos, desde el conflicto entre estados, pueblos, naciones, se considera una aporía debido a su carácter privado. Lo que le da carácter público al conflicto es que se produzca entre dos estados, dos personas morales que tienen reconocimiento más allá de sus fronteras nacionales. Según Smith, el derecho internacional nace del deseo de crear un marco jurídico para la guerra. El desplazamiento de las preguntas sobre las causas justas de la guerra, como decían San Agustín y Grocio, por ejemplo, desde el paradigma teológico y moral de la guerra justa, a las preguntas sobre la forma en la cual se lleva a cabo una guerra, permite que el concepto moderno de guerra nazca, según Smith. La guerra moderna nace cuando se desplaza la definición del antagonismo de la esfera teológico-moral a la esfera jurídica. El orden legal internacional surge con el doble objetivo de eliminar la guerra civil entre las facciones religiosas que asolaron a Europa en el siglo XVI y XVII y el deseo de limitar la noción de guerra para definir el conflicto entre dos estados soberanos. Dos estados soberanos que permiten, todavía según Smith, se reconozca a su oponente como un justic hostes, un enemigo justo que buscaba derrotar a su enemigo pero no exterminarlo y que nunca llegaba a criminalizarlo. La distinción entre enemigo y criminal supone una relativización y delimitación de la hostilidad, lo cual lo ve Smith como un gran progreso para la humanidad. La solución del conflicto, habría que ver si para Smith la solución del conflicto puede ser entendida como la paz. No se puede dar desde una norma general establecida de antemano. Entiéndase normas del derecho internacional o del derecho natural que legislen sobre la legitimidad o no de las guerras. Normativizar desde fuera de conflicto es un error equivalente a la demonización del enemigo, dirá Smith. Introducir una categoría ajena de carácter evaluativo al propio conflicto político. Tampoco esta solución se puede medir desde una posición de un tercero mediador, fuera de los términos del propio conflicto. Smith parece sugerir que la mediación solo puede venir de los propios agentes involucrados en el conflicto. Existe una normatividad externa al propio conflicto y por ende toda solución de conflicto, toda posible paz, tiene un carácter contextual y existencial, no normativo. Todos los rasgos anteriores que acaba de decir Smith lo define como el derecho de guerra europeo. Está la cita número 4, que dice, porque reconoce claramente
claras diferenciaciones, sobre todo aquellas entre guerra y paz, combatientes y no combatientes, enemigo y delincuente. Dentro de ese marco, la guerra es librada por un Estado contra otro Estado, bajo la forma de una guerra de ejércitos estatales regulares, entre soberanos portadores de un ius belli, que se respetan como enemigos y aún durante el conflicto armado, y no se discrimina mutuamente como delincuentes, de modo tal que un acuerdo de paz sigue siendo posible y hasta se convierte en el fin normal sobreentendido de la guerra. Dentro de una regularidad clásica de esta índole, mientras tuvo vigencia real, el guerrillero, en este caso esta es una cita de teoría del partisano, el partisano guerrillero, solo podía ser un fenómeno marginal, tal como de hecho lo fue todavía durante la totalidad de la Primera Guerra Mundial. No se debe olvidar, sin embargo, que el propio Smith, en teología política, define su pensamiento como un pensamiento centrado en el concepto, el límite, que no significa concepto confuso, es Smith, como en la pura terminología de la literatura popular, sino concepto de la esfera más extrema. A él corresponde que su definición no pueda conectarse al caso normal, sino al caso límite. Un concepto que se conecta con el caso límite, no con el caso normal. Habría que preguntarse qué tipo de historia de conceptos se pueden hacer sobre estos conceptos. Sería una pregunta interesante, podemos conversar luego. Y los dos conceptos límites de la teoría clásica de la guerra para Smith son el partisano y el pirata. Me centraré en la segunda de estas figuras, el pirata, por la importancia que tiene el pensamiento de Smith y por el poco análisis que ha recibido de la crítica. La estasis, la revuelta, el desorden, una noción de guerra que borra todas las distinciones que proponía el orden jurídico europeo, y su noción clásica de guerra la emblematiza la figura del pirata. La crítica para hablar del problema de la excepción en Smith se ha centrado en la figura del soberano. Según este lo define en la teología política como aquel que puede declarar el estado de excepción, aquel que funda el orden, la norma a partir de una decisión. Más interesantes, en mi opinión, son la figura del partisano y el pirata. El partisano porque propone una forma de lucha irregular que obliga a redefinirse a todas las formas de guerra consideradas convencionales regulares. El pirata, porque lleva la atención de la norma y la excepción a su extremo. El enemigo, según el decir de Cicerón en el oficio, dije, con el que no se puede hacer ningún pacto, porque no responde a ninguna bandera, no representa ninguna nación, no es parte de ningún pueblo. El pirata es aquel que es considerado el enemigo de todos, como ya dije, el enemigo de la humanidad. Es a través del pirata la excepción por antonomasia que la humanidad, el paradigma moral por excelencia, entra en la esfera jurídica. Pero esta entrada constituye una impostura. El pirata produce una falsa generalidad. La humanidad como norma es simulacro de una generalidad jurídica. Para Carl Smith la humanidad no es una categoría jurídica. Y la figura del pirata le va a permitir pensar esa contradicción en todo el pensamiento jurídico contemporáneo. Ahora vamos a hablar un poquito del texto que les dije que va a ser de mi interés, el concepto de la piratería del 37. Carl Smith primero va en este texto a glosar, digamos, las consecuencias jurídico-normativas de la postura de los países que se reúnen para condenar el hundimiento del barco republicano por un submarino que se supone que es italiano, pero que no está comprobado, y clasificar ese acto de piratería. La primera consecuencia que saca esto es que de acuerdo con el desarrollo de la ley internacional, es esencial al concepto de piratería que tuviera lugar dentro de un espacio vacío, fuera del control de cualquier Estado. Esto supone que las aguas internacionales, entendidas como un espacio libre de la soberanía terrenal de todo Estado, se considera un espacio donde tiene lugar la piratería. No tengo tiempo para hablar de esto importante. Para Smith siempre estos problemas están vinculados a lo que él llama geografía conceptual. Digamos, la tensión tierra-mar, por central en su pensamiento. Y todas las consecuencias que eso tiene para la teoría jurídica y la teoría política. El segundo punto de Smith es que el que ejecuta este acto, una agresión en ese espacio, como consecuencia del mismo se convierte en un actor desnacionalizado.
no protegido por la ley que codifica la interacción entre estados. Esto tiene como consecuencia que este acto no se considere dirigido contra un estado específico, sino contra todos los estados, cuyo objetivo es el enriquecimiento privado, no público o perteneciente a un estado. Este tipo de transgresión de la ley se califica como un acto criminal y por lo tanto pertenece al derecho criminal y no al derecho político internacional. Esto hace, como aclara Daniel Heller Robertson, en el único libro que yo conozco de la filosofía que se acerca al problema del pirata, que se titula El enemigo de todos, piratería y la ley de las naciones, que colapsen categorías que nos permiten distinguir entre lo criminal y lo político. Los sujetos de este acto de piratería no pueden ser definidos por el Código Civil y pueden ser considerados como enemigos legítimos. Esto hace que la asociación con esta entidad no pueda ser definida en estricto senso en términos de paz ni en términos de guerra. Smith también pone diferentes objeciones a esta postura. Pero esos son los implícitos que él ve en la posesión. Ahora bien, las objeciones que él le pone. La primera objeción es que cualquier tipo de empresa o de acto que tenga como fin, objetivo o meta política no puede ser considerado un acto de piratería. Si es un acto político, no puede ser un acto de piratería. Son, para Smith, términos contradictorios entre sí. La segunda objeción es que debido al nuevo orden internacional, en particular la situación política del Mediterráneo, es difícil imaginar dónde el nuevo bucanero puede encontrar un espacio de acción. Los estados dedicados al robo, o estados bárbaros, según Smith, luego de la conquista de Argelia por Francia, han desaparecido del Mediterráneo. Todos esos estados bárbaros ya no existen, han sido colonizados. Además, la nueva tecnología que permite al Estado usar su fuerza en alta mar sitúa ese espacio también bajo el control estatal. El Estado moderno, debido a esas tecnologías, ha adquirido un control mucho más total de los espacios. Los espacios fuera de su jurisdicción pueden ser considerados insignificantes. Esto conlleva que cualquier acto cometido en ese espacio puede tener un carácter político y puede ser imputable a actores políticos. La tercera objeción: ningún individuo es considerado sujeto de la ley internacional, ya que solo los estados pueden ser considerados sujetos de esta ley. Solo ellos pueden cometer infracciones a este tipo de ley. Por lo tanto, el pirata, debido a que no es un agente estatal, no puede ser juzgado por la ley internacional, solo por la ley del Estado afectado o del Estado a que nuestro sujeto pertenece. Una entidad totalmente amorfa desde el punto de vista jurídico y político para Smith, como es la humanidad, pretende a partir del concepto de enemigo de todos adquirir consistencia jurídica y política. Este concepto que trata de usar para darle consistencia a una entidad que se carece del mismo a nivel, como ya dije, jurídico-político. Esto supone dos contradicciones. Uno, usar el concepto de enemigo fuera del marco político. Dos, tratar de construir una definición del término de humanidad a partir de un agente que se considera no político. ¿Está bien? Tengo que volar porque les hablo solamente del primer texto de Ortega y cierro porque no me da tiempo a hacer todo lo que quería. Ahora paso a la tercera parte. Polemos y Estasis en Ortega. En un texto que aparece en la revista Suma, el 15 de diciembre de 1915, Ortega hace su primer balance filosófico de la Gran Guerra. Y cito: la guerra no crea ni aniquila cosa alguna. Afirma al principio de este artículo, simplemente pone de relieve y hace gritar lo que de antemano se hallaba en los corazones. Desde los escombros del internacionalismo, vencido el combate, se incorpora ese otro poder que separa en trágica crueldad a los hombres. Es ese otro poder el que aúna a los tres protagonistas de este artículo, según se ve desde el título: la guerra, los pueblos, los dioses. Los pueblos nacen, según Ortega, es decir, se hacen naciones cuando aprenden a radicar en sus propias creencias, en sus propios dioses. Les serán hostiles y opacos a los otros pueblos y dirimirán esta incomodidad mediante la discordia, la guerra. El origen del humano, su sentido histórico, más allá de la unidad, de la mítica unidad de la humanidad y el utópico internacionalismo, es lo que nos contará este texto. Y viene en la cita 5. Habrá que derivar la separación de los pueblos de una hendidura pavorosa que se abrió en la concepción común del Dios. El Dios único se partió en dioses y la humanidad quedó disgregada, separada por grietas sombrísimas.
cada aglomeración de hombres se sintió compacta y unificada por la creencia en uno de esos dioses, despegada, hostil hacia otra cualquiera que pensaba otro dios. La duda del dios común llevó a la invención de dioses particulares y en esa invención se hicieron los pueblos. La disolución de una falsa o mítica noción del ideal, del dios común, dio origen a la excepción, singularidad histórica, que son las creencias, los dioses particulares de cada pueblo. Cualquier intento de rebajar el nivel de excepcionalidad discordante que configura cada nación cae en alguna forma de utopismo, internacionalismo, pacifismo, humanitarismo. Es importante decir también que lo contrario tampoco es plausible. Sacralizar esa excepcionalidad, reificarla, como decía Rimbaud en la cita, encontrar sagrado el desorden de cualquier espíritu del pueblo, para volver a decirlo con la palabra de Rimbaud. Hay que buscar, por tanto, una forma de acceso a lo general, y eso para Ortega, al menos en el caso de España, solo se encuentra en Europa, que no suponga la erradicación de la singularidad irreductible que cada nación es. Esto irá con toda claridad en De Europa Meditatio Quaedam, en la cita número 6. El hombre en general no existe, solo hay el hombre producido en la historia de cada pueblo. Y que esta historia se origina no en juicios abstractos, sino en azares, circunstancias y creaciones ocasionales, por tanto en prejuicios, fin de cita. La humanidad a la que podemos aspirar nace de ese error, excepción, desvío de lo común que es cada pueblo. La humanidad solo es imaginable como un error ejemplar, nacida de los prejuicios que configuran la idiosincrasia de todo pueblo. Hay que ser alemán, dirá en este texto siguiendo a Fichte, para poder ser la humanidad. Y ser solo alemán es lo más antialemán que se puede hacer. Esa forma de lo general, a la que solo se accede desde la enérgica pasión de lo excepcional, para volver a citar a Kierkegaard, ya mencionada, es lo que Ortega llamará paz y Europa en su gran texto en cuanto al pacifismo. Muchas gracias.